Bienvenidos, estamos aquí en una nueva edición de Teatro y Vermú, que es un ciclo de charlas, de intercambios que venimos haciendo desde Sala de Máquinas con diferentes personas con quienes nos interesa intercambiar algunas perspectivas. En este caso tenemos el placer de tenerlo a Silvio Lang, a quien agradecemos profundamente que nos haya cedido su tiempo y que se haya prestado a este diálogo. Un placer, Silvio, la verdad, tenerte Gracias a con ustedes. nosotros. Y gracias por el vermú que recibí en casa. Eso, Está ¿sabes? Me buenísimo. encantó recibir un paquetito Sí, sí, con sí. un alcohol. Claro, claro, un detalle. Además Un detalle. estoy no en abstinencia, pero estoy hace un mes que dejé el alcohol para Uh, un poco renovar y reparar el estómago y el hígado. Pero bueno, hoy estoy rompiendo. rompiste. Bueno, sí, justamente el ciclo lo organizamos junto con la gente de Bar Roma del Abasto y con los chicos de Vermú La Fuerza, que son quienes nos entregan estos vermú para compartir. A un detalle no menor, pero si quieren pedir empanadas o pizza a Bar Roma del Abasto, tienen ahí un 10 de descuento si llaman de parte de la mesa de Teatro y Vermú, que es la que se está armando ahora. Bueno, presento a Silvio Lang, es trabajador cultural queer y director escénico, se dedica a la producción, la escritura teórica, la enseñanza y colaboraciones artísticas en prácticas escénicas. Ha dirigido Querido Ibsen Soy Nora, Tango Nómade, Meyerhold, Freak Show del Infortunio del Teatro, Salón Skeffington, El Don, Ensayo de Eros, El Fjord, Aprender un Cuerpo, Diarios del Odio, Fuerzas Silvestres, Pasadas de Sexo y Revolución, Movimiento Público, Insurrección, entre otras creaciones escénicas y acciones performáticas. Participa de los colectivos Orgíe, Comparsa Drag, Princesas del Asfalto, Escuelas Técnicas Colectivas, Escena Política y colabora con otros espacios de activismo de investigación política y sexo desobediencias. Es docente del programa de posgrado en Prácticas Artísticas Contemporáneas del Instituto de Artes Mauricio Kagel de la Universidad Nacional de San Martín. Fue colaborador académico y productor cultural del programa Lectura Mundi de la misma universidad. Escribe para el suplemento Soy, de Página 12, Lobo Suelto, entre otros medios, y ha participado de varias publicaciones de teoría escénica y filosofía. Bueno, Silvio, organicé una especie de recorrido que me gustaría transitar junto con vos, y para empezar, me había quedado resonando mucho esta idea de una entrevista reciente que tuviste junto con Marie Bardet, en donde se mencionó esto de algo así, ¿no? Como que hay que encontrar modos de fugar del régimen del arte. Pensaba, bueno, ahí que ingresó Booming se llama, ¿no? Eso cuando entran los hackers. claro, nos quieren sabotear. Booming. Mumi no sabía que tenía un nombre. No, nada, te planteaba esto de esta frase que quedó resonando en muchos de nosotros, de encontrar modos de salir del régimen del arte. También pensaba en tu propia práctica, que tiene mucho de transdisciplinar, de cruzarse a otros campos, a otros saberes, de robar otros conocimientos, de un poco de dinamitar la disciplina, ¿no? La disciplina arte. Bueno, quería escucharte un poco en torno a eso a ese llamamiento que hacían con Marie. Bueno, esa fue una charla que tuvimos con Marie Bardet y Hernán Borisonic para la revista Sociedad Futura, es una revista socialista. Cuando citabas eso me acordaba de una frase que me dijo mi analista hace muchos años, cuando hice una larga terapia psicoanalítica. Que yo decía, bueno, que no terminaba, yo era chico y como me preocupaba que las obras que hacía, digamos, las críticas no eran buenas, o la gente no iba tanto, o eran temporadas cortas, o los elencos
no duraban mucho, Claro. o sentía que no me entendían. Entonces decía, bueno, no termino eh, de entrar en el teatro, y me dice, lo que pasa es que o sea, no me acuerdo mi frase, pero sí me acuerdo la frase de ella que me dice, bueno, es que nunca entraste al teatro. Mm, Siempre estás yendo y viniendo, digamos, ¿no? lindo. Entonces me parece que ahí hay una especie de posición o de disposición eh, flexible, digamos, o versátil, o multilateralidad, de estar como en principio en varios campos, o en varios campos del conocimiento y de la producción cultural, desde muy chico. No sé, el periodismo, la teoría literaria, el psicoanálisis, la filosofía, la acción, la militancia política, la gestión política institucional, estatal, y el teatro, y también la crítica literaria, la literatura. Entonces son como diferentes, digamos, campos en los cuales de alguna manera voy como articulando, o voy como moviéndome en los límites de esos campos. O sea, como como una especie de abigarramiento, o de bricolage de las diferentes, o de eclecticismo, digamos, de producir conocimiento, o desde dónde, digamos, pensar las cosas, o tener una multiperspectiva de cómo pensar los fenómenos subjetivos, los fenómenos sociales, o de la producción subjetiva en el campo social. Y eso por un lado, digamos, ¿no? Eso es una posición y es un rasgo. Y por otro lado también, digamos, muchos años digamos, de producir una serie de experiencias teatrales, o de experiencias escénicas, bueno, también la danza contemporánea, como muchos aliadas y aliados en el campo de la danza contemporánea, más que en el teatro, digamos. Entonces, digamos, por un lado eso, y por otro lado, digamos, de tener como la experiencia del fracaso, de no contar, digamos, con los términos del no reconocimiento, ¿no? Como cuando uno, pero no en el sentido de ser famoso, sino en el sentido de que no, otra frase que me dijo mi analista, no sé por qué, en la cuarentena empecé a recordar un análisis que terminé a los 33 años, tengo 40, de los 20 a los 33, empecé en la cuarentena a acordarme de frases de mi analista, que me dijo algo así como, bueno, ahora me olvidé, para otro lado, pero... Te escuché, perdón, te escuché hablar sobre tu analista en otra entrevista, mencionando, vos decías efecto que cuarentena. te preguntaba, digo, ahí recordabas que tu analista, no sé si era el mismo, pero te preguntaba esto de cómo, o se preguntaba en esto de cómo entrar a la escena, cómo aparece el director, una cosa así, ¿no? ¿Cómo Claro, aparece? sí, voz de aparición, sí, No, sí. no sé si te referías a eso. Eh, Entonces, ahora me acordé. Entonces, digamos, reconocido en términos de cómo lo piensa también Judith Butler, en esto de cómo, digamos, de cuáles son las normas que reconocen una identidad o no reconocen una identidad, que reconocen una corporalidad o no reconocen una corporalidad. Entonces, digamos, en ese fracaso, digamos, de no, digamos, de no ser reconocido en esta especie de abigarramiento artístico, cultural, intelectual, y también porque soy una persona queer, soy marica, entonces también eso en el campo del teatro, que es un teatro patriarcal, es un teatro de varones, en general, heterosexuales. Y entonces, digamos, como, bueno, ¿cuáles son los términos que te reconocen o que no te reconocen? Y mi analista me dijo una vez, el problema no es que no, algo así como, el problema no es que sos indiferente, o que no te reconocen, sino que no te comprenden, ¿no? Entonces me parece ahí
cómo, digamos, cuando las normas de reconocimiento, cuando las normas que te subjetivizan o los criterios de subjetivación, digamos, se vuelven de alguna manera incómodos o inadecuados, o no se pueden habitar, o son normas que se vuelven un poco crueles en el sentido de que o porque no te reconocen, o porque no reconocen a tu práctica o lo que estás haciendo, o no te permiten reconocer a otras prácticas o a otras experiencias, entonces necesitas otros términos, otros criterios, otras normas, si se quiere. Entonces, esta relación que para mí es un poco una relación teórica con los fenómenos, con los vínculos, con mi práctica artística, es decir, la teoría como lo que te permite entrar en crisis con las normas que te subjetivizan, y que esas normas que te subjetivizan no sos el autor, digamos, no sos la autora, no sos el autore, sino que son normas del campo social, o sea, que uno emerge en ese campo social o está condicionado por ese campo social. Bueno, también las obras que uno hace, digamos, los proyectos artísticos que uno hace, están condicionados por los criterios históricos, contextuales, en el cual uno hace esa práctica, en el cual uno hace esa práctica artística. Entonces, ¿cuáles son, digamos, esas normas o esos criterios y cuáles son esas instituciones y cuáles son esos modos de visibilidad o esos modos de discursividad que determinan qué es el arte o qué es el teatro, qué es la danza en el siglo XXI o en finales del siglo XX y principios del siglo XXI? Entonces, digamos, uno como artista aparece en ese contexto o tiene la posibilidad de emerger en un contexto que ya tiene criterios, que ya tiene, digamos, una racionalidad, un modo de funcionar, pero bueno, toda normalidad, toda racionalidad es histórica, así como no siempre hubo capitalismo, digamos, no siempre hubo heteropatriarcado, o no en todas las partes del planeta, digamos. Quiere decir que esas racionalidades son históricas, por lo tanto son producidas, son culturales o son producidas por el movimiento social o los movimientos de lo social. Entonces, bueno, a veces esos criterios y esas normas se vuelven inviables para hacer una propia vida o para hacer tu práctica. Entonces es necesario no, digamos, adaptarte, o sea, no es necesario adaptarse, no es necesario, sino que uno también puede desafiar esas normas, esos criterios, también puede negociar con esos criterios, con esas normas o con esa racionalidad, y de alguna manera eso pone en jaque a ese sistema de racionalidad, a ese sistema de qué es una obra de teatro, qué no lo es, qué es una práctica, qué no lo es, qué es un artista, qué no es un artista, qué puede ser escuchado, qué no puede ser escuchado, qué tipo de discursos, qué tipo de no discursos, qué identidades u orientaciones sexuales o identidades genéricas pueden ser aceptadas o no en el campo o en el contexto en el que estás. Bueno, ¿qué pasa cuando uno está en problemas con esa racionalidad? Entonces, bueno, ahí, digamos, al desafiar esas racionalidades, eso que es un régimen, el régimen del arte, o sea, con sus instituciones, con su normatividad, con sus criterios, con sus procedimientos, con sus conceptos, con su red, con su campo conceptual también, digamos, ¿qué pasa? Hay un desfasaje en ese, digamos, de adaptarse, de subsumirse, o está la posibilidad de entrar en un litigio, entrar en una digamos, entrar en una interrogación sobre eso. Y creo que el régimen del arte, o el régimen del arte porteño, por decirlo de una manera, y el régimen de arte en muchos contextos de ciudades cosmopolitas, es un régimen bastante cruel. A muchos artistas no la pasamos tan bien como parece que la pasáramos. Entonces, bueno, digamos, hay como una serie de normas que tienen que ver con el éxito y el fracaso, con
con la identidad genérica, con la orientación sexual, con el tipo de lo que se puede mezclar o lo que no se puede mezclar, digamos, ¿no? Y por otro lado, digamos, también el régimen del arte porteño, sobre todo el régimen... Silvio, vos, no sé si me escuchás bien, pero por ahí se te corta, se te entrecorta por momentos. porteño y de la danza contemporánea es un régimen bastante... ¿Ahí se me escucha bien? Ahí mejor, pero no sé si... a ver. Me voy a acercar un poco a la... ¿Ahí se escucha mejor? Ahí bueno. Creo que ahí vamos. Ahí va, bueno. Y digo, me parece que las condiciones de producción de la danza y del teatro independiente porteño, a muchas personas, yo creo que cuando uno se va encontrando con diferentes personas, diferentes ámbitos, la estamos pasando mal, digamos, no, porque son normas, digamos, también, no sé, por ejemplo, los talleres de teatro siguen formando actores y actrices desde una perspectiva muy patriarcal, siguen formando, digamos, con conceptos o con una, digamos, con una red conceptual de un teatro o de una danza que ya casi no se produce, o que hay otras personas, otros artistas que están produciendo y que están de alguna manera expandiendo o están dilatando los límites de ese régimen o resquebrajándolo. Te perdimos de nuevo, parece. Se te entrecorta. Se robotizó. Qué lástima. A ver, te voy a escribir. También esa condición en docente. Te voy a escribir en el chat, Silvio, así. Porque no sé si vos me escuchás a mí. Hola. A ver, ahí volví. Ahí volviste, estás como yendo y viniendo. Bueno. Es feo porque uno no puede hacer nada, porque digo, si te dicen claro, se te entrecorta, ¿qué puedes hacer? Claro. No puedes hacer nada. Pero bueno, ahí creo que... Uy, te congelaste. Pero capaz el audio... ¿Vos me escuchás? Que sea servicio público. Sí, te llegué. Sí, ahí te escucho. Ah, vos me escuchás. ¿Y Nora, me escuchás, por ejemplo? Bien, ok. Capaz que soy yo solo, o el resto también. Pará. No, se entrecorta. Habilité el micrófono, Bernardo, Silvio, sí, para responderte. Se te escucha un momento y después se corta, y se te deja de escuchar y se produce un sonido raro. Así pasó ya 3 veces o 4, por lo menos. Pero debe ser que internet está inestable, supongo, ¿no? Debe ser. No sé. Me voy a trasladar. A ver, dale. Me voy a ir a trasladar más cerca de... Sí, si querés. Si corta la cámara, quizás. Más cerca del módem. Dale, si sugieren acá que cortes, que si querés, de última cortá la cámara y así no consumís tantos datos. No sé. También podemos sacar todos la cámara. Podemos sacar ¿Está mejor? Ahí va, a ver, probemos. Ahí va. Bueno. Mucha data esa facha, ¿qué dice? ¿Facha? ¿Qué es eso? ¿Qué dice Flor? Que aclara Flor. No sé. No, que Flor hizo un comentario que... Raro. Que nos dejó... Tiene mucha data la facha de Silvio. Sí. Una facha medio choco. Tiene mucho peso. Muy bueno. Un piropo. Claro, me parecía, pero no sabía cómo leerlo.
Creo que ahí estamos mejor, creo que no quiero quemarlo. Estoy al lado del módem. Perfecto, O sea que perfecto. debería funcionar. Bueno, creo que te seguimos más o menos hasta... estabas un poco describiendo esta relación de tensión Claro. con... Sí, y una cosa más que quería decir, Sí. que digamos, ese endocentrismo del régimen del teatro y de la danza contemporánea, digamos, sobre todo estoy hablando de ese campo, que es el campo donde más me desarrollé, pero también Sí. podemos algunas cosas traspolarlas al campo de las artes visuales, por ejemplo. Sí. Digamos, ese endocentrismo, digamos, también ha generado como un desligamiento con respecto a las comunidades no artísticas. O sea, cómo la comunidad artística se relaciona con otras comunidades que no son artísticas. Entonces me parece que ahí también hay un problema, digamos, en este endocentrismo donde, por ejemplo, ahora los artistas alternativos o independientes, o sea, somos los últimos, o sea, no estamos en la lista de prioridad de nada, digamos, no hay una IFE para artistas, porque el dinero, el poco dinero que los ministerios de cultura están lanzando, digamos, o que están inyectando al sector son con condiciones, con contraprestaciones, con rendiciones de cuenta, digamos, no es como la IFE del ANSES, donde es plata gratis, donde es plata social. Entonces, digamos, no contamos como una economía informal, que es lo que somos, digamos, digamos, nuestra pertenencia laboral tiene más que ver con la dinámica de un desocupado, o la dinámica de un trabajador informal, o la dinámica de la economía popular, que con, digamos, un trabajador asalariado, ¿no? Entonces nosotros tenemos, nuestra estructura de trabajo tiene más que ver con esa estructura, digamos, como si te dijese, más allá de la cuestión de clase social, porque, digamos, muchos artistas pertenecemos a la clase media, sobre todo, digamos, los que vivimos en Buenos Aires, aunque seamos de otras provincias. Entonces me parece que ahí hay una desligación completa de cuáles son las problemáticas de esa racionalidad más general que es la sociedad, digamos, ¿no? O los modos de subjetivación. Entonces, como me parece que el modo de subjetivación del régimen del arte contemporáneo en Buenos Aires tiene, digamos, es problemático. Entonces, ¿cómo aprovechamos esta pausa o este impasse que es la cuarentena para un poco revisionar, para un poco evaluar esas condiciones en las cuales nos estamos subjetivando como artistas, en las cuales estamos produciendo? O sea, más que querer producir o querer seguir produciendo o querer abrir nuestras salas, más allá de la cuestión económica o del gasto que se necesita, digamos, sostener, digamos, cómo interrogamos un poco esas condiciones en las cuales estábamos haciendo nuestra producción artística y cómo estábamos haciendo comunidad, digamos, ¿no? ¿Qué mutualismos o digamos, qué maneras había de hacer comunidad? Entonces me parece y ahí es donde digo, bueno, es un buen momento para fugarse del régimen del arte, que es también un poco revisionar la racionalidad de las condiciones del arte contemporáneo, de la producción artística contemporánea en Buenos Aires. Sí, totalmente. Pensaba también, continúo sobre esa charla que estamos usando de antecedente, porque ahí trataban un poco este tema de que, bueno, un artista no es alguien que solamente produce obras, sino alguien que genera digamos, crea lazo social, ¿no? También de haberte leído en otros artículos y demás, un poco se reafirma esa idea. Entonces, me pregunto un poco, o te pregunto, ¿dónde reside la potencia, ¿no? de la práctica artística? Si no es ya tanto en la creación de piezas escénicas, ¿dónde está? ¿No será que está bueno, un poco lo que planteabas, ¿no? ¿No será que está en estos lazos, en este saber provocar relaciones? Creo que cuando se pone,
se pone en cuestión o se revisiona la racionalidad, el sistema de emergencia, el sistema donde emergen artistas, también se pone en cuestión la producción de valor. Entonces, o sea, ¿cómo producimos valor los artistas? ¿Cuál es nuestra producción de valor? O sea, ¿dónde estamos produciendo valor? ¿Estamos produciendo valor en obras que se consumen como una serie de Netflix? O sea, ¿somos una máquina expendedora de contenidos? ¿O estamos produciendo valor de otra manera? Entonces, me parece que para mí en la contemporaneidad, digamos, la producción, digamos, y esto no es algo nuevo, digamos, es recuperando un montón de otras experiencias y tradiciones y contextos históricos donde también se pensó esto y quizás no fue tan desarrollado, que tiene que ver con, digamos, con que la producción de valor quizás está más en crear esfera pública o en crear esto que vos recién también llamabas el lazo social, o digamos, maneras de visibilización, digamos, o cómo creamos visiones públicas, o cómo creamos maneras de vincularnos, maneras de percepción del propio cuerpo, o maneras de producción de la corporalidad, o cómo creamos, digamos, maneras de relacionarnos con nuestro propio pensamiento, maneras de relacionarnos con nuestra sensualidad, maneras de vincularnos, o maneras de relacionarnos con las materialidades, por ejemplo, ¿no? Digamos, cómo... entonces me parece que de alguna manera la producción de valor en el arte contemporáneo tiene más que ver con esta producción de formas de estar, de formas de vida, digamos, con modos de habituación, o con modos de percepción y con modos de relacionalidad, que con la producción de obra. No digo que la producción de obra no sea una tarea de los artistas, digo que no es todo. Y que no necesariamente el foco tiene que estar ahí, que, digamos, que un artista también, no hay un artista trascendental, no hay un artista de una vez para siempre, digamos, no hay una fenomenología para mí o de un sujeto artista trascendental, sino que ese sujeto hay que redefinirlo en los contextos y en los periodos históricos cada vez. Entonces, esa pregunta para mí no está por sentada, no podemos naturalizar que un artista es el que hace obra para que otro la consuma, digamos, ¿no? Me parece que naturalizar esa idea es una fuente de desdicha, lo que dice Laurent Berland, es un optimismo cruel. Seguimos apegados a esa idea de que el artista es una máquina expendedora de contenidos o que su valor está en las obras que produce, pero quizás un artista también su valor está en el pensamiento que produce, está también en las prácticas, cinéticas o prácticas somáticas, o en maneras de cómo interviene o de cómo puede pensar la escena política o cómo ve la escena política. Entonces me parece que hay otras producciones de valor, o que se puede de alguna manera multiplicar y amplificar la producción de valor en el campo del arte, en las sociedades en que vivimos, que la idea de que hay que producir obra. Bien, sabes que también mientras te escucho, pienso un poco, se me viene a la cabeza esta idea también de Sueli Rolnik, que ella habla de liberar, pero no sé si es exactamente lo que vos estás planteando, pero creo que resuena bastante, de liberar del confinamiento en el arte la potencia creadora, es decir, que la posibilidad de crear no solamente se reduzca a la disciplina arte, sino de poder también trasvasarla. Creo que entra en diálogo un poco con lo que estás planteando, ¿no? Hay Sueli, que fue muy amiga de Félix Guattari. Lo que ella recupera es un concepto de Félix Guattari, que es el protoesteticismo, que es esa capacidad de invención, la capacidad de crear. Y que ella dice, en el cafilleo neoliberal, digamos, la mayor presa en el cafilleo neoliberal es nuestra capacidad o nuestra libido, nuestra capacidad de crear, nuestra energía creadora, ¿no? Entonces, y los artistas, les artistas y las artistas, tenemos mucha data sobre estados y sobre procesos de creación, sobre cómo utilizar nuestra libido, sobre cómo, y que no sea solamente
digamos, para reventarnos drogándonos, o para jugando al fútbol, o para la militancia, digamos, ¿no? O para coger. Entonces tenemos una data, digamos, y un repertorio de posibilidades de qué hacer con esa energética, digamos, y que es un poco lo que, digamos, lo que se está poniendo en juego, digamos, en los órdenes globales, digamos. Hoy, por ejemplo, Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, digamos, es como el principal orador de los congresos internacionales de millonarios, digamos, porque es un gran emprendedor, porque es un gran creador de dispositivos para que la gente consume y para que la gente goce. Los artistas también somos creadores, somos perversos que creamos dispositivos para que otros gocen, ni siquiera a veces gozamos nosotros, es para que otros gocen. Entonces, perversos en ese sentido, digamos, de crear máquinas para que otros gocen. Entonces, digamos, ya en la mesa de los millonarios ya no están sentados los financistas y los geos de las empresas, están sentados los geos, digamos, de la informática. Entonces, los creadores de la informática, los emprendedores de la informática, porque lo que está en juego, digamos, un poco, estoy ahí como salteando páginas de lecturas, Bifo, digamos, ¿no? Franco Berardi Bifo, digamos, de que lo que está en juego es el alma, lo que está en juego es nuestra capacidad, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de inteligir, nuestra capacidad de hacer vínculo, de hacer lazo, nuestra capacidad digamos, de significar los afectos y de significar... de poder significar experiencias que no solamente son verbales. Entonces, lo que está en juego es el alma, o sea, lo que está en juego es digamos, y el órgano es el cerebro. Entonces, el órgano de conquista es el cerebro. Entonces, me parece que para el capitalismo, los artistas son un sujeto primordial en este momento, porque son sujetos que saben, nosotros tenemos un saber hacer, y por supuesto somos cooptados inmediatamente. De hecho, se habla de creativos, ¿no? Como toda la jerga del coaching ontológico y toda la jerga marketinera, gerencial, empresarial, utiliza, digamos, la palabra creativos, pero en general son artistas. Entonces, me parece que ahí hay, digamos, una resistencia, o para pensar una serie de resistencias a ese cafilleo, digamos, que citabas de Solly Rolling, digamos, ¿no? Entonces, me parece que también esa capacidad de creación no es una capacidad de los artistas, es una capacidad humana. Entonces, el punto es cómo entregamos o cómo disponemos los dispositivos para que otros puedan también tener ese aprendizaje de la creación, digamos, ¿no? Entonces, también los científicos crean, también hay invención en la ciencia, digamos, ¿no? Entonces, como los artistas que todo el tiempo estamos trabajando con procedimientos, con conceptos, con condiciones y herramientas para la invención de artefactos o de prácticas, ¿cómo podemos de alguna manera rebalsar eso en los flujos sociales, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay mucho trabajo para hacer. Sí, sí, absolutamente. Pensaba ahora en tu propia práctica, ¿no? Sobre todo el trabajo con Orgie, del grupo al cual integrás. Y me pregunto, en relación a ese trabajo colectivo que hacen, si, bueno, un poco en la misma línea la pregunta, si ustedes tienen consciente esto de que producir obra también es producir comunidad, digamos, como si lo trabajan de esa manera, ¿no? El proceso creativo también vendría a ser la invención de una comunidad que es la que ustedes inventaron ahí. Creo que, digamos, que Orgía es una, ¿cómo decirlo? Como es una intensidad en las biografías de muchas personas que estuvimos
y que estamos en relación a ese espacio, pero también por ahí necesito como recapitular y también ver la coetaneidad de otros espacios. Y que tiene que ver para mí con mi formación autodidacta. Yo empecé muy, tipo, me iba de mi casa, que era un infierno, me escapaba y me iba a los 8 años a un taller de cine, de video, que lo conducía un tipo que se había exiliado en La Pampa y que era director de orquestas y cinéfilo y un intelectual. Entonces nos mostraba, yo tenía 10 años y veía el séptimo sello de Bergman cuadro por cuadro y analizábamos cuadro por cuadro el séptimo sello. Después tenía unas compañeras que hacíamos un periódico y un programa de radio en la escuela. Después militaba en Izquierda Unida y ya ahí tenía creo que 12, 13 años. Después ya estaba haciendo teatro y después empecé a dirigir a los 13 una obra de Alejandra Pizarnik, Los Pocidos entre Lilas, no la pude estrenar. Después a los 15 estrené mi primera obra, y siempre en contextos, siempre huyendo de la madre, como dice Lezama Lima, deseoso aquel que huye de la madre, siempre, digamos, el deseo por fuera del Edipo, digamos, ¿no? Como rompiendo el Edipo, siempre tuve un deseo antiedípico, entonces siempre estuve muy en relación al mundo que no era la familia, y eso un poco me salvó, me salvó la vida, salir de la fábrica familiar. Entonces, desde muy chico, y eso fue generando tramas, y fue generando redes, y fue generando grupos, y empecé a viajar a Buenos Aires antes de terminar la escuela secundaria. Entonces, y me fui formando en casi siempre, bueno, me formé siempre en grupos de estudio, o sea, para mí la teoría, la poesía, la filosofía siempre me llegó a través de grupos de estudio, de charlas grupales donde se conversaban los textos, no fui a la academia. Entonces, y también de sentirme muy desterritorializado en mi familia, en el contexto Santa Rosa, como se dice, un pueblo chico, infierno grande, por puto, por intelectual, por zurdo. Entonces siempre era como huir, digamos, de esos territorios y tener que instaurar otros territorios. Y ese instaurar otros territorios implica crear otra existencia y crear comunidades. Entonces hay como ahí como si dijese un itinerario, una cartografía de creación de comunidades, y que son muchos, Orgie es el efecto de un taller que hacíamos en Rossetti, apenas abrió el espacio Rossetti, un espacio dentro de Rossetti que armamos con Juan Coulazo, y bueno, la gente que circulaba por ahí, que circuló mucha gente, y también circulaban muchos docentes que invitábamos, apareció este grupo, pero bueno, también hay otros grupos que son coetáneos a Orgie y que de alguna manera fui activando, o fuimos activando con otros compañeros o con otras alianzas, y también de mucho aprendizaje afectivo y de mucha curación también, ¿no? Porque bueno, en Buenos Aires, como no hay mucho dinero, los grupos se sostienen por lazos afectivos, no se sostienen necesariamente por el dinero, porque no circula mucho dinero en el teatro alternativo, en el teatro independiente. Entonces, con Orgie creo que se intensificó algo de esto. Me parece que Orgie me permitió a mí, por un lado, intensificar, y también deconstruir y reconfigurar muchas cuestiones personales, biográficas. O sea que fue un espacio casi, diría, como de una pragmática de sí, de una analítica de sí. Y Orgie se creó un poco para eso, digamos, como acababa de ganar Macri a nivel nacional, y teníamos esa efervescencia de personas que estaban circulando por Rossetti apenas abrió, y dije, bueno, o sea, tenemos esta agencia, tenemos estos insumos disponibles, estos insumos comunes, estas herramientas comunes disponibles, tenemos que usufructuar de esto para hacer esfera pública, para intervenir
en los contextos para digamos, y como autodefensa de la violencia macrista. Entonces, bueno, Orgíe fue un poco eso, pero también aparecieron otros espacios como las Princesas del Asfalto, como la comparsa drag, como las clínicas de General Mendoza, como escena política, con un montón de otros colegas bastante contemporáneos, digamos, como de misma edad. Entonces, como que fueron apareciendo otros espacios de activación, digamos. Y en Orgíe, digamos, está esa idea de que un texto que leíamos mucho, que leímos un par de veces y que lo leímos junto a Marie Bardet, es la individuación de Simondon, Gilbert Simondon, que tenía, digamos, cómo él trata la individuación de grupo, cómo es esta idea de, digamos, de que la personalidad y la identidad no es algo cerrado, sino que es un sistema abierto que se va enriqueciendo con sus interacciones y con sus afectaciones grupales, y que de ahí, digamos, se amasa una potencia que no es posible en la cerrazón identitaria. Bueno, no sé si va por ahí tu... No, totalmente, sí, súper. Como que se me viene ahora la cuestión del fracaso, digamos, que mencionaste varias veces, pero como que sería como el fracaso en el intento por adaptarse a las normas, ¿no? Como el fracaso en eso no encajar, digamos. Cómo eso permite autorizarte otras potencias, no sé, como que no sé si decime si sí o si no, pero como si a partir de esos fracasos también aparecieran tus potencias, ¿no? No quiero decir eso de la oportunidad que aparece en las crisis, pero digo, como hay una relación con el fracaso bueno, de autorizarte. Claro. Creo que sí, que el impasse, que la crisis es un modo de pensar, digamos, es un plano de inmanencia en términos deleuzianos, un plano de inmanencia para pensar y para pensarse y para pensar otras formas de vida. También, digamos, soy una persona queer, entonces el fracaso para nosotros no tiene necesariamente una connotación negativa, aunque la padecemos. O sea, las personas queer, tortas, putos, trans, travestis, intersex, bisexuales, no binarios, somos personas, para la sociedad, somos sujetos fallados o sujetes fallades. Entonces hay que convivir con eso, ningún espacio social, ni cuando vas al cine, ni cuando vas a un baño, ni cuando te sentás en el colectivo, ni cuando vas a la discoteca, ni cuando entras a la carnicería o cuando vas al supermercado, son espacios preparados para nosotros. Digamos, todos los espacios están heterosexualizados, son espacios incómodos, digamos, para nosotros son espacios incómodos. Un bar es un espacio incómodo, entramos a un bar y si entramos solos o con nuestra pareja es un espacio incómodo, es un espacio donde pueden agredir, o donde las otras personas se sienten incómodas porque nosotros entramos. Entonces siempre, digamos, se constituye la heterosexualidad, digamos, como imperio de la sexualidad, como soberanía de la sexualidad, como se cree que es la única sexualidad que existe. Construye otredades, construye al otro, entonces al construir esas otredades, construye esos baldíos para el otro, esos campos de concentración para el otro, o esos espacios inadecuados, o esos espacios no cómodos para otros. Entonces, la construcción de la otredad es una construcción del colonizador o del heterosexual o del que tiene el imperio del poder. Entonces, me parece que ahí nosotros, como dice la poeta Bishop, Elizabeth Bishop, el arte de perder, y como acá la Mirta Rosenberg, una poeta argentina que murió hace poquito, y editora y traductora, gran traductora de Shakespeare en Argentina, decía, bueno, tiene un libro llamado El arte de perder, evocando el libro de Elizabeth Bishop, que parece que el arte de perder
no es cosa tan difícil. Entonces, para nosotros el arte de perder no es cosa tan difícil, estamos entrenados en el arte de perder. Entonces el fracaso también a veces, también, voy a decir así con una palabra cristiana, pero es una bendición, porque como dice Susy Shock, no queremos esta humanidad, no queremos pertenecer a esta humanidad, porque en realidad el gran fracaso es el fracaso capitalista o la linealidad heteroreproductiva. Entonces ese es el gran fracaso es la heterolinealidad reproductiva blanca. Entonces como que, digamos, los que han generado los virus que generan, las dictaduras que se generan, las matanzas que se generan, el racismo que genera, etc. Las guerras por la paz que genera. Entonces, me parece que hay un libro de Jack Albertine, que es se la conoce también como Judith Albertine, y después tuvo una transición a Jack Albertine. Tiene un libro que se llama El arte queer del fracaso, ¿no? Hay un arte ahí, digamos. Entonces me parece que la crisis, que la nocturnidad, que la oscuridad, que la opacidad, que la incomodidad, que la inadecuación, son un poco nuestros sentires. Entonces nosotros tenemos una relación con esos sentires. Por ejemplo, cuando se nos muere, o hasta hace un tiempo cuando se nos moría nuestra persona amada, ni siquiera podíamos ir al velorio, o si estábamos juntos no podíamos disponer de nuestras cosas en comunes, digamos, ¿no? Como que también hubo una forma del duelo, digamos, no sé, por ejemplo, estoy pensando en las personas trans, digamos, ¿no? En las travestis argentinas, digamos, cómo es la idea, esto lo cuenta Loana Berkins, cómo, digamos, y el Frente de Travestis Trans y el Archivo Trans, de la memoria trans, cuentan cómo eran los velorios, cómo son aún los velorios de las mujeres trans y de las travestis. Entonces, donde son holgorios, donde porque tienen que seguir al otro día, porque se les muere una compañera todo el tiempo. Entonces, el modo del duelo que crearon, que fuimos creando las personas queer, es otro, por ejemplo, ¿no? No es el duelo heterosexual. Entonces, bueno, así muchas cosas. El arte, por ejemplo. Te pregunto ahora un poco, bueno, para quienes se sumaron recién, que estamos en Teatro Ibermú, acá intercambiando con Silvio Lang, te quería preguntar en relación a esto de trazar lazos, ¿no? desde la práctica artística con otros colectivos, como en este plan, digamos, de un poco romper las fronteras. Concretamente, ¿lo ves en algún caso particular, digamos, o alguna posibilidad particular de producir lazos, de generar relaciones que puedan provocar transformaciones políticas en ese sentido? Bueno, es un periodo difícil, digamos, para pensar ese sentimiento de cooperación solidaria o de mutualismos. Bueno, creo que por muchos factores. Uno es el punitivismo, digamos, ¿no? O cierta intolerancia o cierta violencia ética, digamos, ¿no? Lo que Judith Butler llama una violencia ética. Digamos, en esta idea de que en las políticas de identidad se le requiere al otro, al compañero, que sea absolutamente igual a sí mismo en todo momento. Entonces, no se considera, digamos, de que el otro es un ser contradictorio, que es un ser que está incompleto o descompleto, más que incompleto, descompleto, que no puede dar cuenta de sí mismo todo el tiempo. Entonces, digamos, también hay una intolerancia y una incapacidad de agencia y una incapacidad de alojo y de perdón,
y de deseo de punición muy fuerte, digamos, ¿no? Esto también tiene que ver en cómo las sociedades neoliberales se fueron constituyendo, digamos, ¿no? Como hay algo ahí de la propiedad privada y de cómo funciona el hiperindividualismo que cualquier, digamos, cualquier fuerza, cualquier indicio que desordene o que desestabilice digamos, la vida que te compraste o la normalización de tu vida va a ser, amenazante, ¿no? Entonces hay un alto índice de paranoia. Entonces me parece que también hay que pensar otro tipo de éticas o pensar otro sentido de la ética que tenga que ver con esa comprensión de la incomprensión o del desconocimiento que tenemos de nosotros mismos. O sea, cómo relacionarnos desde el desconocimiento o de los límites de lo que no podemos saber de nosotros mismos. Y me parece que también ahí implica, y de poder reconocer al otro, digamos, de la pregunta por el quién eres, digamos, ¿no? Como es un poco la pregunta de Lévinas, o sea, es una pregunta arrojada al otro, o sea, ese deseo de conocer, digamos. Entonces me parece que ahí, digamos, necesitamos como tener esa pregunta un poco más presente, quién eres y quién soy, en el sentido de que no puedo dar cuenta de mí mismo y el otro tampoco, ni tampoco voy a dar cuenta completamente del otro, digamos, de su mismidad, porque el otro es un ser contradictorio, como yo también lo soy. Entonces me parece que ahí implica un reconocimiento de cuáles son las necesidades, las urgencias, las prioridades del otro para poder ahí hacer alianza y para poder encontrar una cooperación solidaria, digamos, ¿no? Entonces me parece que sin ese trabajo de una crítica moral y de un nuevo sentido de la ética es muy difícil hacer lazo hoy, digamos, ¿no? Y me parece que un poco como lo que viene trabajando Donna Haraway, las políticas de la identidad también son políticas que digamos, que por un lado han generado positividad, han generado que muchos sujetos se puedan de alguna manera ocupar su espacio y puedan de alguna manera hacerse visibles y hacerse una vida. También ha generado una falta de inarticulación con otros espacios o con otras identidades. Entonces me parece que necesitamos pensar ahí una política de la identidad, pero de la articulación de identidades, ¿no? De cierto abigarramiento. Te hago la última y ya te habilito la palabra a quienes quieran hacer algún comentario, alguna pregunta. Me pregunto en relación a esta actitud de la derecha, ¿no? Que está asumiendo de, bueno, ocupar la calle, digamos, no respetar ninguna norma de cuidado. ¿Cómo visibilizamos nosotros nuestras propias problemáticas, ¿no? ¿Cómo evidenciamos la situación crítica y precaria que, digamos, venimos arrastrando hace tiempo? Pero ¿qué articulaciones desde el punto de vista político podemos hacer que no sea lo mismo que está haciendo la derecha, digamos, que pareciera no, digamos, en pos de una libertad entendida como más individual, se arroja a lo público, lo toma y nada, digo, y avasalla todas las normas de cuidado, ¿no? Pienso en una frase, en un concepto que trabaja mucho Silvia Schwarbuk, una filósofa argentina, que ella habla de vidas de derecha. Y me parece que las vidas de derecha
en Argentina son una producción post-dictatorial, digamos, ¿no? Como que la hipótesis de Schwarbuck es que la dictadura ganó, que impuso su plan económico, que impuso su plan cultural. León Rosichner va a decir que la democracia es la tregua de la guerra, digamos, es la paz democrática, es la guerra por otros medios, o la guerra por el medio de la democracia pacificada. Entonces me parece que esa vida de derecha es una vida de derecha que para mí tiene grados, y que esa vida de derecha no solamente está enfrente nuestro, o no solamente están en los que van al Senado a amenazarla a Cristina y a los legisladores y que voten el proyecto de organización de la justicia argentina, sino que también, digamos, está en cómo nos hemos ido subjetivando, digamos, ¿no? Por ejemplo, pensemos que tenemos 13 años de gobierno macrista en la ciudad. Eso es un modo de, digamos, digamos, el macrismo de alguna manera ha esparcido afectos, ha esparcido criterios, ha esparcido criterios de, por ejemplo, de higienismo urbano, criterios de competición, criterios de meritocracia, y una serie de normas morales que son muy crueles. Entonces, me parece que por un lado está eso, y que esa vida de derecha, digamos, implica como todo un trabajo que hay que hacer. Estoy pensando en lo que dice Silvia Schwarbuck, en un trabajo, digamos, de cuál fue el modo de subjetivación, cuál fue ese miedo, esa corporalidad que fue producida, que fue subjetivada con la dictadura. Entonces me parece que, si bien parece un periodo muy lejano, me parece que necesitamos de alguna manera volver a ver cómo, cuando se pensó una vida verdadera, cuando la izquierda argentina pensó una vida verdadera, fue sacrificada. Entonces, fue torturada, fue secuestrada, fue tirada al mar. Entonces, me parece que hay que ver cómo esa afectividad, cómo hay una especie de tectónica afectiva en nuestros cuerpos que sigue de alguna manera actuando. Pensar un poco la sensibilidad y la vida afectiva como una tectónica, como las capas geológicas de la Tierra. Entonces, esa tectónica está todavía activándose, está todavía operando sobre nosotros, sobre nuestros modos de subjetivación. Entonces me parece que ahí hay un trabajo que hacer en qué pasa con el miedo, qué pasa como dice María Banner en La mujer sin cabeza de Lucrecia Martel, con los espantos que se le aparecen. ¿Qué pasa con nuestros espantos? ¿Qué hacemos con nuestros espantos? Entonces, después me parece que bueno, en Diario del Odio, este poemario de Jacobi y Krochmalny, que ahora acaba de salir un libro de Gabriel Giorgi y Ana Kiefer, que se llama Las vueltas del odio. Es un libro donde analizan la escritura del odio en las redes sociales. El libro todavía no me llegó, pero hoy se publicó un capítulo en el Soy, y sé que Gabriel y Ana estuvieron trabajando sobre Diarios del Odio y sobre la puesta en escena que hicimos con Orgíe. Pero bueno, digamos, hay un performativo en esa escritura. Esas escrituras, digamos, que permiten las redes sociales, o sea, en los dispositivos tecnolingüísticos también no son una herramienta, son dispositivos espirituales, son dispositivos de subjetivación, producen cuerpos, producen emociones, producen relacionalidades. Entonces, bueno, hay ahí una manera de escribir. Ellos analizan la escritura, digamos, cómo la escritura envalentona y produce un performativo, ¿no? Un performativo absoluto, ¿no? Entonces, cómo ahí esos enunciados del odio son performáticos, y cómo, digamos, hay todo digamos, un trabajo en los grupos de poder de la cultura Cambiemos, o del
la Alianza Cambiemos, que vienen trabajando sobre ese trabajo escriturario. Entonces, parece que también hay que ponerle la atención a esas escrituras, a esos afectos del odio, como también el afecto es político, digamos, ¿no? Como no solamente, si bien, o como, digamos, también en la ideología hay afectos, digamos, ¿no? Como los afectos están ideologizados, las emociones están ideologizadas, no hay emociones puras, no hay emociones espontáneas. Esto un poco lo trabaja Sara Ahmed en la política cultural de las emociones. Entonces, digamos, cómo un poco tener otro tipo de lecturas y otro tipo de criterios o de teorías que nos permitan pensar estas mutaciones. Buenísimo. Que están disponibles, pero creo que hay que usarlas. Sí, totalmente. Bueno, quien quiera habilite un poco la palabra, arrojar algún comentario, alguna pregunta, alguna cuestión, que se habilite a sí mismo el micrófono y le escuchamos. Si alguien quiere, ¿no? Si no. Bueno. Bueno, Silvio, yo creo que tuvimos un recorrido bastante largo e intenso. Para mí fue siempre muy placentero escucharte y bueno, esta instancia también de poder compartir con vos, para mí fue es muy linda. Así que te agradezco mucho de nuevo el tiempo y la generosidad de siempre que tenés de estar ahí muy atento y siempre como ofreciendo mucha información y no guardándote nada, digamos. Así que, bueno, gracias por la charla, dice Emma Moreno. Gracias a vos, Bernardo, y a la gente de Sala de Máquinas. Muchas gracias. Bueno, será hasta la próxima. Gracias también a todos los presentes. Esto fue Teatro y Vermú. Nos vemos. Chao. Chao.